Laura Sánchez Ley, ¿cuáles son tus impresiones de las primeras medidas que está tomando pues ya el presidente de los Estados Unidos? Queridos amigos, el tema es el siguiente. Mira, creo que hay que ponerlo en contexto. Evidentemente, las declaraciones de Donald Trump siempre son escandalosas, siempre son preocupantes, siempre son alarmantes, sobre todo por el tipo de personaje con el que estamos lidiando, ¿no? Un personaje arrebatado que ya dio muestras desde el año 2017, desde que empezó con todas las promesas de campaña y cuando firmó las primeras órdenes ejecutivas durante su primer mandato. Pero creo que sí es importante poner en contexto este tema de las órdenes ejecutivas. Ayer escuchaba, querido Ernesto, una entrevista muy interesante que hacías con un colega sobre el tema de las órdenes ejecutivas. Y bueno, me parece súper interesante poner justamente las cosas en su lugar, ¿no? Las órdenes ejecutivas no es nada más ni nada menos que, bueno, un pulso político de lo que se va, de lo que se avecina. Sin embargo, sí me parece interesante también entender esto desde el lugar de que no se manda solo Donald Trump, él puede firmar la cantidad de órdenes ejecutivas que que podamos imaginar, si bien son muchos, serán 41 hasta el día de ayer, el día de hoy se firmaron más. Sin embargo, pues recordemos que estas órdenes ejecutivas también están condicionadas, sobre todo, por ejemplo, por el tema del Congreso. Es decir, él puede venir a decir misa, puede venir a decir que todo lo que él quiera, militarización en la frontera. Sin embargo, falta todavía, por ejemplo, que el Congreso de Estados Unidos le apruebe estos fondos, ¿no? Para llevar a cabo este plan. Y otro tema súper importante es el tema de los litigios, es decir, los estados como organismos autónomos en Estados Unidos pueden pelear en los tribunales que no se lleven a cabo estas acciones, ¿no? Entonces, ese es el panorama que tenemos. Y a mí me parece también bien relevante que, por ejemplo, durante la administración pasada, durante los primeros 2 días, firma 12 órdenes ejecutivas en 12 días, perdón, es decir, 12 órdenes ejecutivas en 12 días. Lo que me parece súper importante, ¿no? Porque en esta ocasión está firmando 41 órdenes ejecutivas, pero digamos, con el precedente que tenemos de las órdenes ejecutivas que se firman durante los primeros 12 días de su mandato, durante el primer mandato, vamos a decir, Trump tuvo que enfrentar más de 400 litigios en las cortes judiciales. Esto por una parte, ¿no? Estos 400 litigios que ponían en duda todos los días sus acciones y que sus propios consejeros pues anticipaban todos los días que iban a ir incrementando más y más y más y más, lo que pues le dio una carga a nivel Estado, a nivel burocracia, grandísimo a su administración. Fue muy difícil para ellos lidiar con estas órdenes ejecutivas tan disparatadas. A mí me gustaría poner dos ejemplos, ¿no? Uno de estos ejemplos fue el de las ciudades santuarios, estas ciudades, vamos, que recibían fondos del Congreso especiales como California, como Texas, para poder acoger la gran cantidad de migrantes que cruzaban todos los días. Y pues bueno, realmente no pudo cortarle los fondos a estas ciudades santuarios. Hasta el último día de su mandato había litigios judiciales enormes. Te estoy hablando que estaba litigando contra bueno, ACLU, contra Organización Americana de Derechos Civiles, es decir, contra estas grandes ONGs que reciben fondos internacionales en Estados Unidos, que no le permitieron hacer este recorte. Y otra, por ejemplo, de las órdenes ejecutivas que se toman durante los primeros días, pues también fue el tema del muro, ¿no? La construcción del muro. Y todos recordamos que de estos 800 kilómetros de muro que él prometió, pues en total solamente logró construir 129 kilómetros porque el Congreso de Estados Unidos no le dio los fondos que necesitaba pues para implementar este tipo de medidas y de órdenes ejecutivas tan disparatadas. Es verdad que se logró atemorizar a la gente, es verdad que hubo medidas, sobre todo en el tema migratorio, como la deportación express, que sí logró cumplir, pero poniendo en contexto, pues realmente fue muy complicado para ellos, fue muy complicado. El Congreso no quedó inerme, tampoco las Cortes en Estados Unidos, y pues bueno, realmente sí se lograron frenar estos decretos presidenciales recurriendo a los tribunales. Entonces, me parece importante para guardar un poco la calma, me parece que incluso les tengo que decir que estuve viendo, por ejemplo, ayer que estaba revisando, que ya hay una gran cantidad de despachos de abogados en Estados Unidos con el tema migratorio, pues que están viendo dónde hacer negocio con este escándalo, ¿no? Veo que se están ofreciendo paquetes promocionales, que se están ofreciendo asesorías muy económicas, según ellos, pero realmente son muy costosas.
pues con este tema, ¿no? Es verdad que la gente sí tiene que prevenirse, tiene que informarse sobre todo, pero tampoco caer en un pánico absoluto, al menos desde el lado estadounidense, ¿no? Desde el lado mexicano ya vemos que ya hay grandes consecuencias, sobre todo en el tema de las fronteras, la cancelación de citas, ya abordaremos ese tema, pero bueno, sí me parece, al menos a mí, 6 medidas que sí tendríamos que estar poniéndole el ojo y son el tema del desempeño de las Fuerzas Armadas en la protección y la integridad de Estados Unidos, me parece uno de los más importantes. El reajuste al programa de admisión de refugiados en Estados Unidos, que es otro tema súper importante sobre todo por el tema del temor, ¿no? Que está implicando ya desde hoy. El fin al derecho de nacimiento en tierra, que ya hablaremos también de ese tema. Las ciudades fronterizas como Tijuana, como Juárez, viven esto todos los días. Hay un negocio alrededor del tema de los partos en Estados Unidos, el tema del aseguramiento de las fronteras, el tema del proteger al pueblo estadounidense de la invasión, que se parece muchísimo, y el tema de designar a los cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas. Ya ahondaremos en ellos, pero bueno, eso es una cosita que sí me interesaba dejar acá en magnitud, ¿no? Estos 400 litigios con los que se fue Donald Trump. Bueno, pues miren nada más con qué entrada, cómo está arrancando nuestra querida Laura Sánchez Ley. Federico Bonazo, está en esta templanza a la que ha estado llamando la presidenta Claudia Sheinbaum frente a la andanada de Donald Trump, que nos parece pues como más sensato. Dos, esta observación que hace la presidenta Claudia Sheinbaum de decir, vamos a restringirnos a los decretos firmados. Hay que leerlos, hay que revisarlos y frente a eso entonces vemos qué medidas tomamos. ¿Cuáles son desde tu punto de vista, una vez que ya está Trump en la Casa Blanca y que firmó los decretos, los puntos más peligrosos para nuestro país que va a tener muchas más implicaciones? El micrófono. Coincido con Laura en el diagnóstico que ha hecho, en cómo ha jerarquizado dentro de las medidas que tenemos ya conocimiento de lo que puede ser. Estos decretos no son únicamente la política que va a plantear Trump a lo largo de su cuatrienio, son el comienzo de... Es verdad que hay un sistema jurídico allá. Ahorita voy a tu pregunta sobre lo que considero que debe ser la respuesta y está siendo la respuesta mexicana, querido Ernesto. Y por supuesto que hay un sistema judicial en los Estados Unidos que por lo menos va a plantear, y ya está planteando, como muy bien describía Laura, una resistencia jurídica a ciertos decretos que tienen un impacto mucho más propagandístico que concreto. A pesar de eso, hay un temor que yo añadiría, que es una Suprema Corte que parece bastante si no inclinada hacia Trump, además con antecedentes, por supuesto, de fallos muy independientes. La Suprema Corte de los Estados Unidos a veces sorprende con sus fallos, pero también hay antecedentes de, si no sumisión, aquiescencia con el poder político, ¿no? Nunca olvidaremos que la Suprema Corte de los Estados Unidos le dio una presidencia muy dudosa a Bush hijo en aquella elección tan disputada. Y por otro lado, yo creo que hay un fenómeno general que a mí me preocupa, que es lo vimos con Milei en la Argentina, es decir, esta ultraderecha que en teoría va a recibir la resistencia de los otros poderes cuando toma el poder ejecutivo, tanto el legislativo como el judicial, van a ser espacios de resistencia a ciertos caprichos o arbitrariedades de estos delirantes. No hay otra manera de calificarlos que han tomado el poder en algunos lugares del mundo. Trump es uno de ellos, un narciso de manual, digamos. Y vemos que no, que hay una sumisión importante del poder legislativo y del poder judicial, también que acompaña lo que es una andanada ideológica, diría yo. Yo veo que hay un talante ideológico, represivo, racista, que hay antecedentes históricos que nos animan a pensar que esto puede ser hasta cíclico y que estamos entrando en un periodo, ojalá que no, ojalá que nos equivoquemos, ojalá que estos diagnósticos y alarmas se moderen con el paso del tiempo, pero yo creo que hay señales muy feas de que estamos ante el progreso de un neofascismo muy peligroso que contaría con la complicidad de ciertas instituciones de los Estados Unidos. ¿Qué tan aguda va a ser esa complicidad? También es otra de las preguntas que tenemos enfrente, todos los que nos planteamos la angustia ante la asunción de semejante loco
como presidente, y no solo él, sino la camarilla que tiene, el gabinete que ha puesto y el otorgamiento absoluto del control del Estado a los multimillonarios. Es decir, la agenda de los multimillonarios ya conduciendo abierta y no soterradamente como podía ser antes la política pública de los Estados Unidos. Después, Claudia Sheinbaum me parece que ha respondido como se tenía que responder, con mucho más tino político y solvencia de lo que lo hizo Trudeau. A Trudeau le costó muchísimo la manera en que no supo enfrentar el bullying de Trump. Perdón que use la palabra en inglés bullying, pero me parece que es muy representativa de lo que son estos tipos, ¿no? El acoso, la burla a la que es tan afecto este hombre que viene a destrozar todas las reglas de la diplomacia tal como la conocíamos. Lo ha hecho muy bien, pero claro, una cosa es que ella nos transmita que con Marco Rubio ha habido una primera conversación con De la Fuente y que ha sido cordial y que la misma Claudia, en sintonía un poco con lo que decía Laura, ha dicho, por favor, veamos la letra chica, recordemos que también hubo decretos en el primer mandato de Trump que no tuvieron el impacto, no nos alarmemos, serenidad. Sí, pero yo tengo el temor, y creo que fundado en una serie de señales que estamos viendo, de que esta vez sí venga un proceso de deportación masiva, solo por hablar del caso de la migración, que es uno de los que más nos afecta, con lo que esto puede tener en impacto económico para los dos países. Eh, en ese sentido ha respondido bien Claudia, pero hay que ver en los hechos qué ocurre, ¿no? Otra hipótesis interesante en el tema de seguridad es qué va a ocurrir si se concreta abierta o encubiertamente una incursión de fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en territorio mexicano, como aparentemente ha sucedido con el caso del Mayo ya y no en la administración Trump. Si este tipo da rienda suelta a ese tipo de filosofía de la relación con el embajador que además está mandando a México, este Johnson, que es una cruza, siempre lo digo, entre Buggy y el aceitoso, y, y ya no me acuerdo quién más decía yo así, y Rambo. Es un boina verde como Rambo, una cruz entre Buggy y el aceitoso. Sí, da risa, pero también da miedo, ¿no? Da para que tengamos una situación de alarma. Creo que esa alarma además tiene que manifestarse en respuestas también en lo operativo y en lo logístico. La nueva política de abrazo a los migrantes espero que resulte realmente en un colchón que permita el reingreso de tantos connacionales, ofreciéndoles a ellos todas las ayudas posibles y que se merecen tanto. Eso también es otra cosa que estamos por ver. En fin, esto delineando más o menos el territorio. Después yo hice una pequeña listita, nada más la enumero de lo que son los decretos ordenados por temas, ¿no? Ahí está decretos que tienen que ver con la concesión a los ricos, que para eso está Trump también en el gobierno, todos los decretos que tienen impacto en la política migratoria, los decretos del medio ambiente, que es creo que algo que debemos más o menos, por lo menos mencionar, porque son interesantes. Algo interesante también me parece que es cuando vemos los decretos que está mandando Trump, muchos son derogaciones de decretos o de políticas de Biden. Nos damos cuenta que en política doméstica Biden por lo menos tenía una concepción ambientalista, había intentado poner algunas regulaciones a los monopolios y es sin duda el intento de regular los monopolios lo que ha hecho que Bezos, Zuckerberg, Musk y toda esa banda de forajidos le haya pagado la campaña a Donald Trump para colocarlo donde está. Luego tenemos los decretos que tienen impacto en la política exterior, ya hablábamos de alguno de ellos, pero ahí es muy interesante ver cómo se está moviendo hacia América Latina, la mirada del imperio, los decretos que son nacionalistas demagógicos, los decretos autoritarios y los que son punitivistas, como el regreso, la pena de muerte extendida y sin algunos eh, elementos de moderación que tiene ahora la pena de muerte en los Estados Unidos. Así enumerados, imagínense, cada uno de ellos es un universo que amerita también la intervención de especialistas en cada uno de estos temas. Ya, gracias, mi querido Federico Bonazo. Pues son de estas medidas que está tomando el presidente Donald Trump. Déjame nos coloco del lado de México, Laura Sánchez Ley, de lo que nosotros en términos reales como país podemos hacer frente a esta andanada. Eh, Hay ángulos, por supuesto, siempre distintos frente a las decisiones que está tomando la presidenta Claudia Sheinbaum para dar una cobertura
a los inmigrantes que ya empezaron a ser deportados. Tienes la corriente anti 4T, que todo está mal y es toda una tragedia, y tienes la corriente la ultra pro 4T, que es, no, todo está bien y esta presidenta sí es lo mejor que tenemos. En la justa medida, desde tu mirada, Laura Sánchez Ley, ¿qué es lo que consideras que tendríamos que hacer? Ayer había un programa que tenemos acá en Rompeviento que se llama Hecho en América, conducido por Laura Cárcel. Y una de las preguntas que hacía yo ayer es, desde la posición real, desde política que tiene México, ¿qué podemos hacer frente a la deportación no solamente de mexicanos, sino de otros ciudadanos de otras nacionalidades que empiezan a mandarlos ya a nuestro país? ¿Cuál es tu mirada ahí, Laura? Híjole, es que es un tema súper complejo. ¿Qué hacer, no? Pero bueno, creo que de entrada, escuchaba apenas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entiendo que no quieren justamente, vamos, escandalizarse o alarmar a la población, que es una de las cosas de las que platicaba justo Fede. Sí, estoy como la frase de los ovnis, ahorita que hablábamos, creo que estoy muy positiva, esta frase que dice, I want to believe, ¿no? Decido creer, que dicen los seguidores del fenómeno ovni de X-Files. Estoy así, la verdad, con Trump, estoy tratando de estar lo más positiva posible, sobre todo se los digo desde un tema muy personal, ¿no? Yo efectivamente soy de Tijuana, Baja California. Durante el primer mandato que tuvo Donald Trump, a mí me despidieron. Yo trabajaba en Estados Unidos como enviada y yo recuerdo mucho que implementa una medida que era justificar por qué tenías que contratar a un extranjero por sobre un ciudadano norteamericano. Entonces, pues evidentemente ellos tenían las universidades, ¿no? Tenían los títulos universitarios de Nueva York, de Boston, y pues bueno, yo con mi título universitario de Tijuana, pues realmente fue muy difícil justificar, pese a que yo consideraba que tenía experiencia, ¿no? Entonces es complejo por esa parte. Mis papás, por ejemplo, ellos cruzan a trabajar a Estados Unidos todos los sábados, ¿no? Entonces es un tema muy complicado también como familia, ¿no? Entonces estoy tratando de estar un poco positiva, pero tenemos toda la razón. Creo que ahora tiene la experiencia de esta primera administración y por eso creo que sí hay que poner ojo, sobre todo en el tema migratorio, ¿no? Y justamente, Ernesto, la presidenta en este tenor, cuando le hacen una pregunta en la mañanera, me parece que fue hace 2 días, y le dicen, vamos a destinar recursos especiales, dinero especial, algo especial, un fondo especial ante estas declaraciones, y ella dice que no, que van a seguir con la misma política, tanto con el tema de la división de poderes, es decir, lo que le toca al Instituto Nacional de Migración, lo que le toca a los municipios y lo que le toca a los estados. Y como segundo punto, sobre el tema de la seguridad, que es un tema muy importante porque los deportan, los lanzan a estas ciudades y luego, ¿qué sigue? ¿Cómo llegan, digamos, a algunos estados con sus familias? Estoy hablando de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, cómo se trasladan desde las fronteras. Pues es un tema muy complicado porque ya recordemos que durante otras administraciones hemos tenido un problema de reclutamiento del narcotráfico muy grande para con estos migrantes, ¿no? Que terminaban reclutados ya sea por voluntad o a la fuerza, ¿no? Como pasó en zonas como Tamaulipas. Entonces, me parece, querido Ernesto, que lo importante y lo relevante en estos momentos sería justamente que la federación empiece, digamos, con programas o con fondos especiales. Esto ha pasado ya en otros momentos, sobre todo cuando los municipios están saturados. En estos momentos, Ciudad Juárez y Tijuana, sobre todo, los principales puntos de deportación en Estados Unidos, recordemos que son los dos puntos número uno y número dos de deportación en nuestro país, están verdaderamente saturados, pero están saturados ya por el siguiente punto. No solo es el tema de la deportación, sino la cantidad de gente que se está quedando sin las citas de asilo político. Este es un tema súper relevante. Para tirarles un número, y me parece muy importante, cuando tú vas a hacer una petición de asilo político, tú lo tienes que hacer a través de una aplicación que se supone que le quitaba esta carga a los municipios en México, porque así la gente podía viajar directamente y no estaba pernoctando semanas en estos municipios fronterizos. Por ejemplo, solo en diciembre, CBP One, esta aplicación, procesó 44,000
personas en estos dos puntos de entrada que son los principales. Realmente hay muy poquita gente por Sonora y en todo 2024 procesó casi 1 millón de personas. ¿Qué está pasando en estos momentos? Que las personas que ya tenían concretada esta cita viajaron a la frontera una semana antes de la toma de protesta de Donald Trump y ahora se quedaron atorados porque se cancelaron de un momento a otro estas citas. Entonces, ya están rebasados los municipios en estos momentos, los albergues, por la gente que canceló sus citas de asilo político, que se les cancela sus citas de asilo político y ahora, a partir del día de ayer, van a empezar a recibir a la gente deportada de Estados Unidos. Recordemos que realmente estos dos municipios, Juárez y Tijuana, donde he tenido oportunidad de estar y de trabajar en estos albergues, pues realmente son albergues en precarias condiciones, es lo que le sigue. Es aterrador, de verdad, son cuartitos de madera, son lonas con catres en el piso. No se imaginen albergues ni siquiera como los de Estados Unidos. Estamos hablando de albergues totalmente improvisados. No se les puede ni siquiera llamar albergues, se les llaman campamentos migrantes. Ponen en las explanadas, por ejemplo, de la alcaldía municipal, del PRI. El PRI es un punto en Tijuana, por ejemplo, y la gente se queda en estas casas de campaña. Han pasado cosas muy fuertes, sobre todo por la falta de coordinación que ha existido históricamente entre la federación y los municipios. La federación, por su parte, no destina fondos o destina muy pocos fondos y el municipio no tiene ni siquiera, digamos, una secretaría de migración, tiene direcciones de migración que dependen de las secretarías de desarrollo social que no tienen dinero para atender este fenómeno. Entonces, me parece que el tema de los fondos urgentes, porque lo están pidiendo los municipios, no es algo que se me ocurre a mí, en estos momentos los municipios están haciendo un llamado a la federación para que los apoye, ya ni con fondos, con cobijas, con despensas, con lo que sea que puedan absorber en estos momentos, ¿no? Para apoyar y quitarles un poco esta presión. Recordemos también los problemas que se generan en las fronteras derivado de estas crisis migratorias, ¿no? Tenemos que Tijuana ha tenido la tasa más alta de adicciones en el país, muchísimos migrantes deprimidos que se quedan viviendo en el canal, que mueren en condiciones terribles, ¿no? Ya platicaremos un poco de eso adelante, pero es muy difícil, es muy complejo. Y como segundo punto, pues el tema de la seguridad pública. Tal vez no lo están diciendo públicamente, pero me parece que el tema de cuidar a los migrantes en estos pasos fronterizos y en su trayecto a México, debe ser una prioridad, ¿no? Debe ser una prioridad. No solo es invitarles a que regresen, sino es darles estas condiciones idóneas por los dos lados, ¿no? Sobre todo para que no ocurran tragedias. Ya ayer, antier, en Tijuana, súper, súper importante este tipo de sucesos. La gente está desesperada. Dos migrantes cayeron y murieron al tratar de brincar el muro de Tijuana en su desesperación. Uno sobrevive, dos mueren, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver este tipo de sucesos que son totalmente desafortunados, muy tristes y para los que hay que poner ojo, pero como medida urgente y sobre todo eso, la coordinación entre municipio, estado y federación es totalmente relevante en estos momentos y sí hay que destinarle fondos especiales. Perdón, gracias. Laura, gracias, mi querida Laura Sánchez Ley. Federico Bonazo, ayer también entrevistábamos a Carlos Manuel Juárez del medio de comunicación Elefante Blanco que está en Tamaulipas y pasó algunas imágenes. Él estaba llegando precisamente a uno de los albergues o, como decía Laura, que luego no se les llaman albergues, sino pues que ponen tiendas, enormes tiendas de campaña, eh, pero la particularidad es que ahora lo está haciendo, en este caso, como es Matamoros, lo está haciendo la Marina. Y en varios de los centros de atención, no sé si tenemos las imágenes de ese video, mi querido Asael, pero ¿cuál es tu valoración de las medidas que se están tomando en México para recibir a los migrantes y las posibilidades que podemos tener como país de dar respuesta a eso? Porque uno lee críticas todo el tiempo o puros aplausos todo el tiempo. ¿Y cuál es tu mirada ahí en ese sentido?
Bueno, escuchando atentamente a gente que conoce mucho más la intimidad del problema, porque está en la frontera como Laura, como Carlos, que tú lo mencionabas, atendiendo realmente, yo vi una entrevista muy buena que creo que salió ayer en Rompeviento también sobre el tema, con varios expositores, que algunos de los cuales manifestaban que las medidas son mucho mejores de las que había antes. Hay una serie de apoyos que se prometen. En el México Te Abraza, que animan a pensar que el gobierno se ha estado preparando mejor, con un poquito más de profundidad para dar respuesta a lo que pudiera suceder, pero que terminan siendo insuficientes. Laura lo señala muy bien, si no hay recursos especiales, ¿cómo se va a enfrentar un problema de esta magnitud? Que es verdad, todavía estamos en el terreno especulativo, pero ya hay señales, como hemos dicho, muy alarmantes de que en realidad comience sí, una deportación masiva, y además no solo de connacionales, sino de otros inmigrantes que puedan ser enviados a México con esta política de México como tercer país receptor, que es la que quiere, por supuesto, abierta y declaradamente Donald Trump. Hay señales contradictorias. Uno quisiera ser muy optimista y ver esto dentro del drama que significa, porque aquí va a haber familias que se van a separar, personas que van a pasar encarceladas en Estados Unidos una cantidad enorme de tiempo. Muchos de ellos van a pedir, me imagino yo, la repatriación voluntaria ante la posibilidad de seguir encarcelado. Yo tuve un episodio personal súper nada light cruzando la frontera a pie una vez y conozco lo que es la arbitrariedad allí. Estuve 6 horas detenido con el pasaporte incautado y eso que era un güerito, ¿no? O sea, me imagino lo que es y lo que estamos leyendo y lo que conocemos de lo que es el drama de los migrantes, que un drama que no nace con Trump, eso hay que decirlo. Este es un problema de muy larga data. em, y que uno querría ver como una oportunidad de que los repatriados pudieran encontrar, reencontrar en México aquel destino que no tenían y que al no tener fueron obligados y tomaron una decisión personal tan dura de dejar su tierra para ir a encontrar trabajo y una mejor vida allá cruzando la frontera. Esto México, que ha prometido que muchos de los planes sociales, la afiliación inmediata al Seguro Social, la admisión inmediata también a los planes sociales para los migrantes, va a ser una manera de compensarlos y va a ser una manera de comunicar que hay un nuevo gobierno que mira a la clase trabajadora, a los migrantes, a las clases más desprotegidas, con otra sensibilidad, sensibilidad que se ha convertido en política pública. Esperemos que esto sea así, pero hay señales contradictorias, decía yo. O sea, Francisco Garduño, si no me equivoco, corríjanme, sigue siendo el titular del Instituto Nacional Sí, de Migración. Y, a ver, ¿qué significa esto? Sabemos muy bien cuando sustituyó a la primera designación que había hecho López Obrador al asumir el gobierno, había una manifestación al menos de deseo de tener otra política de migración con nuestros hermanos centroamericanos, sobre todo. Este cuate vino a sustituir para cumplir con las exigencias de Donald Trump. Y quizás muy probablemente esa es la razón por la cual el recambio que había prometido Claudia Sheinbaum en esa cartera no se ha producido. Esto es una señal negativa para los que estamos preocupados por los derechos de los migrantes y por la manera en que se los concibe y se los ve. ¿Por qué? Porque el ejemplo más cruento, más terrible, más dramático, que es el incendio de la estación migratoria de Juárez, nos enseñó muy bien, por no hablar de lo que es nuestra frontera sur, donde también ha habido muertos en estaciones migratorias, que como bien decía Laura, de estaciones y de albergues tienen muy poco, son cárceles como vimos, lamentablemente, en el caso de la estación migratoria de Juárez. Entonces hay señales que no animan a un optimismo descarado. Uno quiere creer a la presidenta, pero también está este asunto de que si no hay recursos especiales, claro, un gobierno mexicano que está prometiendo incrementar los planes sociales, cubrir un montón de déficits en ese aspecto en la política social, o un plan social incluso más ambicioso que el del sexenio pasado, uno se hace la pregunta lógica, ¿de dónde saldrá ese dinero en un panorama económico, si no adverso, por lo menos estático? Así que bueno,
iremos viendo. Yo quiero destacar una cosita, perdón si me he extendido, que es que también esta situación ha detonado la resistencia y la solidaridad en ambos lados de la frontera. Yo quiero destacar eso, no quedarnos solamente con la amargura. Eh, hay una serie de organizaciones y de activistas que ya están movilizándose, de abogados aquí y allá, que están pensando con un sentido empático y humanitario lo que puede resultar esta crisis. Por supuesto que los gobiernos tienen el rol principal, los estados tienen el rol principal en lo que va a ser esta crisis, pero es muy importante que sepamos también que los ciudadanos, a través de ciertas organizaciones, algo podemos hacer, algo podemos involucrarnos en el problema. Veremos, estamos todos un poco expectantes de lo que va a hacer. Trump ha prometido que por lo menos va a deportar a los que tienen antecedentes penales. Primero, estamos hablando de cientos de miles de personas, no recuerdo la cifra, pero es algo así como 400.000 personas, muchas de las cuales, hay que decirlo, son llamados criminales por haberse pasado un alto, digamos, por infracciones administrativas muy menores, ¿no? Eh, Acá lo dejo. Veremos en qué resulta el abraza México. Ojalá, México te abraza, perdón. Ojalá que resulte en lo que ha prometido la presidenta. Gracias, gracias, Federico. Ay, sí, Laura, Laura, adelante. Querido Ernesto Fede, quisiera hacer solo una aclaración a el chat, porque creo que hay un poquito de confusión. Decían que ayer Carlos, por ejemplo, decía que los albergues en Tamaulipas no estaban como están en Tijuana y en Ciudad Juárez. Tenemos en el chat, por ejemplo, gente que dice que en Tijuana, en efecto, ya se ve que hay muchísima indigencia en las calles. Solo quiero contarles un dato histórico rapidísimo, y es el tema de que ¿por qué Tamaulipas tiene menos ocupación? Es porque no hay tantas deportaciones. Desde muchísimos años atrás, sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón, justamente a raíz de todos los secuestros de migrantes, se acuerda con Estados Unidos que se evite hacer o que se haga la menor cantidad de deportaciones por Tamaulipas por el nivel de riesgo y peligrosidad que implicaba para los migrantes. Por esto es que Ciudad Juárez y Tijuana, que se consideran ciudades más seguras y digamos menos controladas por estas organizaciones de extorsión, es que están y vamos a ver que el fenómeno va a caminar para ese lado del país. Ya, gracias, gracias, Laura. Bueno, hay medidas que se va tomando la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de la Cuarta Transformación, y hay señales en los dos sentidos ahí, Laura. Vemos también los operativos que llevó a cabo pues Marcelo Ebrard, el gobierno de México, sobre empresas chinas, previo allá a la llegada de Donald Trump. Hace 3 días en el Financiero colocábamos también una nota periodística donde Marcelo Ebrard dice que está en negociaciones, en charlas con los empresarios estadounidenses para ver cómo impiden las importaciones de China a México y a los Estados Unidos. Hay una articulación en ese sentido. Vemos también, Laura, el papel de la Guardia Nacional con respecto de los migrantes. Eh, pues ya una contención, ahora sí ya abierta, cuando llega una caravana que quiere entrar y se introduce en nuestro país, pues ya le ponen un bloque ya de la Guardia Nacional y con gases lacrimógenos y todo, bueno, los vuelven a regresar. ¿Qué decir ahí también, Laura, de estos como dobles mensajes que estamos viendo? Porque también es pues poner un muro también a los inmigrantes. Y por el otro lado, pues son tantos y sabes que se van a quedar en México. ¿Y qué hace México frente a una situación de esta naturaleza? Ahora sí que haciendo el ejercicio de ponerse en los zapatos de la otra o del otro, ¿qué decía al respecto? Pues justo, por eso cuando empezaba el programa les comentaba, Ernesto querido, que a mí me parecía muy relevante y probablemente este es uno, digamos, de las órdenes presidenciales que más preocupan, el reajuste del programa de admisión de refugiados en Estados Unidos, porque esto va a impactar directamente a México, ¿no? Lo que hace Trump justamente para recordar un poco es suspender, que esto es
Esto no es algo a futuro, esto, o sea, esto ya está pasando en este momento. El programa de admisión de refugiados de Estados Unidos, el llamado USRAP, ¿no? Que son por las siglas en inglés, se suspende hasta que sea coherente para los intereses de Estados Unidos redefinir la política de asilo político, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta política y por qué es importante y cómo impacta a México? Quiere decir que Estados Unidos admitía cierta cantidad de personas que lograran comprobar que estaban siendo perseguidos por razones de raza, de religión, de nacionalidad, de opinión política, por pertenecer a ciertos grupos sociales en su país. México. ¿Qué pasaba, no? ¿Qué pasaba en México? Que gracias a este programa, pues una gran cantidad de migrantes caminaba todo este trayecto a través de las caravanas, llegaba a las fronteras y se acogían a este programa de asilo político. Ahora que lo suspende, evidentemente, mucha gente se va a ver afectada. Estamos hablando de migrantes, en efecto, en el sur de la frontera, pero también con nacionales, ¿no? Que van a estar, en este trayecto a Estados Unidos y varados en las fronteras. Y aquí me gustaría recordar un dato importante de este programa para entrar en él. Yo hace que fue, me parece que hace un poquito, ya para finalizar el sexenio del presidente López Obrador, yo revisé justamente las solicitudes de asilo político con este programa. Y habíamos encontrado que el miedo a los cárteles, porque nos pusimos a leer cada una de estas justificaciones que daban los migrantes, se había disparado en un 564% solo entre el año 2022 y el año 2023, que era cuando estaban las últimas estadísticas. Gracias a esta política de miedo creíble, es que, bueno, los mexicanos y las personas de Centroamérica podían solicitar esto, ¿no? Entonces, entre las razones, justamente estaba el tema del miedo a los cárteles y a las pandillas, tanto en México como en Sudamérica. Y dificilísimas las historias. ACLU recopila muchas historias y teníamos una cantidad impresionante. Te estoy hablando que por ejemplo, y para que veas impresionante la cantidad, sí lo eran. 45,000 de Colombia, 23,000 de México, 17,000 casos en Ecuador. Son grandísimas las estadísticas, ¿no? Y lograban comprobar, pues, que realmente habían sido aterrorizados por estas estructuras. ¿Qué va a pasar ahora? Van a seguir llegando a México, en efecto. Y me es muy difícil entender realmente cuál va a ser la política, porque la política durante el sexenio del presidente López Obrador, la realidad es que pues sí fue de estos contrastes de los que hablaba Fede, ¿no? Por una parte se implementa un programa increíble, no recuerdo el nombre del programa, tal vez ustedes me lo pueden recordar, que se implementa donde se le da una cantidad mensual a los migrantes en lo que pueden llegar a la frontera y hacer esta petición de asilo político. Ese era un programa maravilloso, la verdad, y que creo que fue muy poco promovido. Me contaba una persona en la Secretaría de Relaciones Exteriores que fue muy poco promovido justamente para no incentivar que vinieran más migrantes al país, ¿no? Pero fue un programa maravilloso. Y por otra parte, pues en estos contrastes tuvimos el tema de que se ejerció violencia sobre migrantes que llegaban a Tapachula, que hubo migrantes, que no se logró, digamos, establecer una nueva política para tratar de proteger a los migrantes en este terrible trayecto en el Tren de la Bestia. Siguió habiendo muertos, si bien evidentemente no fue nada comparado con el sexenio de Calderón ni con el sexenio de Peña Nieto, la realidad es que hay una deuda pendiente y no sé y no logro todavía entender cuál va a ser, digamos, la política de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de poderles brindar protección y no violentarlos en este trayecto, ¿no? Se empiezan a ver cambios. Quiero ser positiva también en este sentido. Al menos no hemos tenido, digamos, grandes temas públicos, pero sí me parece que es importante que no perdamos de vista esta parte, ¿no? Realmente la cancelación de este programa sí va a traer grandes consecuencias para el país por la cantidad, los números que les decía ahora, de migrantes que atraviesan, que llegan y que lograban comprobar, pues, que había un miedo creíble para quedarse en Estados Unidos. Gracias, muchas gracias, mi querida Laura Sánchez Ley. A propósito de esto que menciona Laura, mi querido Federico Bonazo,
tenemos un colaborador que se llama Carlos Spector. Es desde nuestro punto de vista de los mejores abogados que dan atención a migrantes que radica él en El Paso, Texas. Y él nos señalaba que estaba bien que las embajadas eh, pues asignaran que México contratara abogados para defender a los migrantes dentro de los Estados Unidos. Pero decía, es que va a suceder lo que ya sucedió en otro momento cuando estuvo Trump. Se contrataron abogados y en realidad no los estaban defendiendo. Lo que estaban haciendo era agilizar la liberación porque ya estaban detenidos en los centros de detención o campos de concentración como los que se van a empezar a operar ahí en Texas, que así les llaman ya campos de concentración. Am, Decía Carlos Spector, es que lo que van a empezar a hacer los abogados es lo que hicieron la vez pasada, que los liberan para que sean deportados. La negociación es, ok, te vamos a sacar de la cárcel, entonces el mexicano o la mexicana firma y lo que está firmando también es su deportación. Entonces dice, no es una defensa en términos reales, porque el gobierno de Estados Unidos, si no tienes delitos graves, pues lo que quiere es que te vayas y te va a firmar tu excarcelación, pero acompañada de una deportación. ¿Cuál es tu mirada desde ese punto de vista también que se está perfilando para los mexicanos y las mexicanas dentro de los Estados Unidos? Es decir, la pregunta es, ¿cómo estás leyendo también el apoyo que está tratando de armar y estructurar el gobierno de Claudia Sheinbaum para las y los mexicanos dentro de los Estados Unidos? Sí, vi la entrevista de Spector, me pareció que nos explicó muy bien la situación. Creo que tendrá que ver con el impacto jurídico, con la concreción jurídica de algunos de los decretos de Trump, porque Trump ha dicho que los pasos son, primero, expulsar a los migrantes que tengan antecedentes criminales. Repetimos, muchos de estos antecedentes, perdón, criminales son faltas absolutamente menores, ¿no? Pero la palabra criminal tiene que ver mucho también con la instalación de este clima antimigrante, de considerar al migrante como chivo expiatorio de los males de los Estados Unidos. El segundo paso sería eh, deportar a los ilegales, tengan o no antecedentes criminales. Entonces, ahí eso también está por decreto y hay que ver cómo eso se traduce en la ley estadounidense y, por tanto, qué resistencia pueden ejercer los abogados contratados por México para defender a nuestros paisanos ante esa situación. Yo desconozco en este momento, no tengo el dato, pero lo voy a averiguar sin duda, o todavía no lo podemos saber porque no sabemos exactamente cómo se va a traducir eso en la ley estadounidense. Y después, según ha dicho Trump, habría un tercer paso donde pretende deportar a 1 millón de personas por año aproximadamente, lo cual sería un delirio también, porque no creo que ni los Estados Unidos tengan los recursos, ni quieran invertirlos, ni logísticamente se pueda deportar 1 millón de personas al año hasta que regresen a México, digamos, el 4,5 millones aproximadamente que se calcula de mexicanos sin documentos en los Estados Unidos. Y después no sé qué vendría, ¿no? Pero en estos tres pasos, me imagino que el gobierno mexicano está estudiando cómo los abogados que son parte de la iniciativa del México Te Abraza van a poder interactuar con la justicia estadounidense. Una justicia, repito, y recuerdo lo que decía Laura en su primera intervención, que sí tiene todavía muchos espacios donde ejercer resistencia. Pero también esto va a depender de la otra gran moneda de chantaje que tiene Trump. O sea, no estamos hablando solamente de una crisis migratoria, de un problema bilateral en tema migratorio, sino que Trump va a jugar con los aranceles. Ya lo hizo.
en su primer mandato. Y ya vimos cuál fue la respuesta de México. México ha decidido, por razones, bueno, ahora no da tiempo de especular acá en esta intervención, pero evidentemente México no mira hacia otros lados del mundo en temas comerciales lo suficiente como para darle señales a Estados Unidos de que han dejado de ser los socios comerciales que somos al día de hoy. México en el corto plazo no puede desbaratar esa alianza comercial porque sería casi suicida. Pero esa alianza comercial de la que depende, por supuesto, la economía mexicana, sin olvidar el factor de las remesas, que da para todo otro ángulo de reflexión, va a ser usado como moneda de chantaje. Entonces, una cosa es que anunciemos que va a haber abogados defendiendo a nuestros paisanos y otra muy diferente es qué vamos a hacer a nivel gobierno cuando entre el tema comercial como elemento de chantaje. Es muy preocupante porque ahí me imagino que va a haber acuerdos políticos subterráneos que van a impactar en las medidas jurídicas de defensa de los migrantes. Estoy, repito, especulando. Ojalá no. Ojalá México logre, con una muñeca política que va a requerir todo el talento de esta administración, empezando por la presidenta, que esto no se dé, eludir lo más posible este tipo de chantajes comerciales que impactan en la vida de personas concretas, que son los migrantes. Gracias, gracias, Federico Bonazo. Laura Sánchez Ley, tenemos ahora sí ya el video, ya lo hallé, ya lo tiene mi querido Asael. El posicionamiento de Claudia Sheinbaum dice, pues ya se está implementando el programa Quédate en México o no, tercer país seguro. Esto fue lo que dijo la presidenta. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces, es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación a sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está. Laura Sánchez Ley, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es ayuda humanitaria. Y entonces los recibimos, los acogemos y los mandamos a su país. ¿Cómo les esa decisión que se toma en la administración de Claudia Sheinbaum? Sí, pues mira, querido Ernesto, el tema es que sí, el tema es la intervención a tiempo, ¿no? Yo creo que, y me quedaría con esta parte, con dos cosas ya para cerrar. Una, la intervención a tiempo, es decir, que desde el momento en que ellos cruzan, en que ellos llegan, sean atendidos con dignidad. Sean atendidos con dignidad, sean atendidos humanitariamente, como ella bien menciona, y que no permitan, digamos, que lleguen a este proceso en el que ellos ya están lastimados, en el que están en las calles de las ciudades como Tijuana y como Ciudad Juárez, abandonados totalmente a su suerte, que es lo que ha pasado con muchas de estas migrantes. Entonces, la intervención a tiempo me parece que sería relevante. Y yo cerraría también con esta parte, ¿no? Que dice Fede, con la que coincido totalmente, y con lo que dice la presidenta en el tema humanitario. Y sería que... em,
que hay grandes organizaciones en ambos lados de la frontera en estos momentos operando con poquitísimos recursos para tratar y para lograr esta intervención a tiempo. Me parece que es súper lindo el tema de la solidaridad en ambos lados de la frontera, en estas fronteras, así que nada, me parece que va por ahí. Y bueno, yo quisiera aprovechar justamente ahora que nos quedan ya 3 minutos, pues para invitar a la gente que vive en las fronteras a que hagan esto, ¿no? A que vayan y donen a estos albergues. Lo necesitan en estos momentos muchísimo. Y ayer estaba leyendo ahí por ahí en Tijuana que se están pidiendo cobijas, se están pidiendo latas. Entonces, bueno, me parece que todos podemos ser parte de esta intervención temprana en el tema humanitario, con el tema de los migrantes. Gracias, gracias, mi querida Laura Sánchez Ley. Dice María Guillermina Pastrana Martínez, Ernesto, qué buena mesa, felicidades. Luz Maparra, yo pienso que lo más importante sería que la presidenta pusiera el foco en los pueblos de México y en las comunidades indígenas para que garantice la seguridad de las personas que regresan a sus casas. ULICAS hablan del concepto de migrantes como una masa homogénea, como si todos los migrantes tuvieran las mismas consideraciones para migrar y paradójico que emigren al país que genera la violencia. Bueno, es la mirada de Uli Kass. María Guillermina dice, buena forma de manifestarse en contra de las políticas de Trump, no comprar productos hechos en Estados Unidos, consumamos frutas y verduras de temporada. Angie Mayer, este tema va más allá de lo que vemos. El Estado profundo de Estados Unidos es quien ha promovido la migración en Centro y Sudamérica por George Soros, quien huyó de Estados Unidos. 08, Trump debe hacer un decreto, bueno, esto ya pregunta a Federico Gualo, dice, buen día, comunidad. Federico, los yanquis tampoco nos dejan negociar con otras potencias de tal manera que si negociáramos con China, ¿crees que nos dejarían los yanquis? Armando Alonso, es que la política y los recursos han sido comentados por la presidenta. ¿Cuál es la duda? Y de eso habrá con Lazo los presidentes de Sudamérica y Centroamérica. Bueno, Cristina Cabrera, pero ¿por qué nosotros tenemos que repatriarlos? Estados Unidos debería hacer esto porque seguramente esto genera un gasto para nuestro país. Es un tema que ya lo colocó la presidenta Claudia Sheinbaum, y si estamos hablando con cada país, porque ellos también tienen que colaborar, no podemos absorber nosotras y nosotros los gastos. Vaya dilema que tiene el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por un lado, pues está fácil criticar, y por el otro, pues, ¿qué se puede hacer en este tipo de escenarios? ¿Qué decir? ¿Con qué cerrarías ahí, Federico Bonazo? Quiero secundar hacer énfasis en lo que dijo Laura, porque me parece fundamental que entendamos que nuestro gobierno mexicano necesita ayuda. Hay una carta de todos los embajadores de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que me parece que es la respuesta política habría que esperar, incluso de esta oposición mezquina que hay en México. No así la de los legisladores, que se mantuvieron en su pequeñez y en su mezquindad, pero por lo menos la de los gobernadores. Pero ahora los ciudadanos, la sociedad, el pueblo de México tiene que cerrar filas con su presidenta, tiene que cerrar filas con su gobierno, y la mayor o una de las mayores contribuciones a este cierre de filas es la solidaridad. Tenemos que donar a los albergues, tenemos que participar activamente, tenemos que generar de la manera en la que se pueda algún tipo de cerco de seguridad para el regreso de los compatriotas, porque eso va a ser fundamental. La descripción que hacía Laura de este doble drama hay que tenerla siempre muy presente. No solo es la terrible tragedia de tener que ser deportado con todo esto lo que implica en separaciones, en readaptación, en pasar tiempo encarcelado, en fin, todas estas
medidas horribles y violatorias de los derechos humanos, sino que en el reingreso al país tienen que enfrentarse con los grupos delictivos que van a estar siempre compostas desde el punto de reingreso hasta el pueblo original del migrante o la ciudad original del migrante, acechando también y generando este miedo que nos describía Laura. Es decir, ahí de alguna manera también tenemos que usar la imaginación ciudadana para tender cercos de solidaridad, para recibir a los migrantes. Hay que estar activos y hay que desafiar. No nos da tiempo en este programa, pero supongo que en otros sí, querido Ernesto. Hay que tener... creo que hay que intentar comprender ante qué mundo nos estamos enfrentando. Hay un regreso evidente del fascismo y a ese fascismo tenemos que entender todos los que, por más que tengamos algunas maneras políticas de pensar diferentes, tenemos que oponernos porque es la instalación de una manera de ver las sociedades y el mundo con la que cualquier ser humano coherente, decente y cuerdo no puede acordar, no puede estar de acuerdo. Hay que poner resistencia a este modelo que nos plantea Trump y la resistencia es con la solidaridad como primer paso. Y luego veremos, acompañando al gobierno y exigiéndole también al gobierno cuando veamos que tiene cierto déficit de respuesta. Gracias, gracias Federico Bonazo. Dice Rosa María Duarte, la señora migrante que invitó hoy la presidenta a la mañanera hablaba de los estadounidenses como los americanos. Qué enajenación, dice, y bueno, sí, la exposición de hoy, yo nada más lo único que puedo decir es que ojalá no la vuelvan a invitar. Este, pero bueno, pues son los ángulos y miradas. Laura Sánchez Ley y Federico Bonazo, pues yo también me sumo a esta convocatoria que hace Laura de si usted tiene posibilidad de apoyar los albergues en la ciudad o en el lugar donde que usted habita, pues hágalo, porque hay muchísimas albergues y organizaciones que están apoyando a migrantes desde hace décadas. Y ahorita es donde se necesita fuerte el apoyo y ojalá tenga usted la oportunidad de hacerlo. Por lo pronto, Laura Sánchez Ley y Federico Bonazo, siempre muchísimas, muchísimas gracias.